Carga hasta 90 aeronaves. Puede enviar hasta 300 toneladas de bombas y misiles de un solo disparo. El USS Nimitz es el primer portaaviones de la clase Nimitz, los buques de guerra más grandes del mundo. Debe su éxito a un siglo de innovación en la construcción de buques. Identificamos 7 portaaviones famosos que fueron cruciales para la evolución del diseño de portaaviones. En el corazón de cada buque hay una innovación tecnológica importante que permitió que los portaaviones fueran más grandes. Uno por uno, en orden de tamaño, revelarán las increíbles historias detrás de los inventos que les permitieron volverse más grandes. 7 ingeniosos saltos de grande a más grande hasta llegar al más grande del mundo. Grande, más grande, el más grande. Portaaviones. El Nimitz puede movilizarse a más de 55 kilómetros por hora. Navegar durante más de 20 años sin reabastecerse de combustible. Y albergar 6.000 hombres y mujeres. Puede detectar amenazas a más de 500 kilómetros de distancia y lanzar un caza supersónico cada 20 segundos para interceptarlas. Es una obra maestra de la ingeniería moderna. Para entender cómo el Nimitz se convirtió en el buque de guerra más poderoso de la historia, debemos retroceder en el tiempo hasta 1916. Casi tan pronto como lograron volar, las personas quisieron poder despegar desde la cubierta de un barco. El barco es el USS Carolina del Norte, de 16.000 toneladas. Se necesita una pista larga para poder alcanzar la velocidad de despegue. Pero las cubiertas de los buques de guerra están llenas de armas y radares, así que no hay espacio para una pista larga. Los ingenieros deben idear una forma de llevar las aeronaves a velocidad de despegue en una pista más corta. El problema fundamental es, bueno, se trata de una ley física elemental. Si quieres lanzar una masa grande en un espacio corto de tiempo o de distancia, debes darle mucha energía almacenada muy rápidamente. Este es el tipo básico de tecnología que se ha conocido por miles de años, la onda. Almaceno la energía al tirar del elástico, pongo mi nave en ella, almaceno la energía, la suelto y vuela maravillosamente. Pero, por supuesto, esta no es una aeronave real, con un piloto de verdad. Los desafíos para que funcione en el mundo real son mucho más grandes. La solución proviene de los padres de la aviación, Wilbur y Orville Wright. En 1903 lograron el primer vuelo con motor y luego desarrollaron su propio lanzador, una catapulta. Su diseño consistía en una torre de madera de 6 metros de alto que sostenía un peso colgando de una cuerda. Al caer el peso, la cuerda tiraba del avión sobre un riel hasta que alcanzaba la velocidad de despegue. Los Wright ofrecieron su sistema de lanzamiento a la Marina estadounidense.
Pero dejar caer un peso pesado sobre la cubierta de un buque de guerra no es muy buena idea. Los ingenieros de la Marina regresan a la mesa de diseño. Entonces tuvieron una idea mejor. Otra forma de energía almacenada a bordo era el aire comprimido instalado en los buques de guerra para usos como el lanzamiento de torpedos y otras cosas. El aire comprimido puede liberarse y da impulso. Así que, de una manera sencilla, podemos usar aire comprimido para lanzar aeronaves desde un buque de guerra. En 1916, el ejército prueba la idea en el crucero de batalla USS Carolina del Norte. Los ingenieros construyen una pista de acero de 30 metros en la popa del barco. Usan aire comprimido para disparar un pistón por un cilindro. El pistón usa una cuerda para tirar del avión a lo largo de la pista. Pero el aire comprimido por sí solo no es suficientemente poderoso como para lanzar un avión de 800 kilogramos. Para darle mayor velocidad, alimentan el cable a través de un sistema de poleas. Estas multiplican la fuerza ejercida sobre el avión e incrementan 7 veces su velocidad. Tras años de ensayo y error, finalmente tienen un sistema que funciona. Hasta ahora, el poder de una gran potencia estaba determinado por la fuerza de sus barcos de guerra. Pero ahora, el biplano más debilucho, lanzado desde la cubierta de un portaaviones, puede hundir al buque de guerra más fuertemente armado. Es la era del portaaviones. Hoy, veremos las catapultas en el centro operativo del USS Nimitz. Sin las catapultas no tenemos manera de enviar a los aviones a sus misiones. Básicamente es una onda gigante. El tirador es quien se ocupa de afinar la catapulta para lanzar aviones de diferentes tamaños. Como tiradora, mi trabajo es medir el peso del avión y del viento que hay sobre cubierta y usarlo para determinar la posición del sistema de catapulta para lanzarlo por el frente. La teniente Kozlowski ajusta su catapulta para lanzar una serie de cazas F-18. Cada catapulta tiene suficiente fuerza como para lanzar un Cadillac a una distancia de 1 kilómetro. El secreto de esta fuerza se encuentra escondido bajo cubierta. En lugar de complicadas poleas y cables, el Nimitz tiene un par de cilindros colgados bajo la pista. Dentro de estos cilindros hay pistones. Los pistones se conectan al avión a través de ranuras en la parte superior de cada cilindro. Los cilindros se llenan con vapor presurizado, impulsando a los pistones y al avión hacia adelante. Para evitar que el vapor escape, 2 flejes de metal flexible actúan como cremalleras, resellando las ranuras cuando los pistones las atraviesan. Nos saludan antes de que los enviemos hacia proa, dejándonos saber que están listos, y entonces pulsamos el botón de lanzamiento. En tierra, se necesitan más de 1.500 metros para que un F-18 despegue. Pero la catapulta de vapor lo hace en menos de 100. En 1916, el USS Carolina del Norte tenía una gran desventaja como portaaviones.
No había espacio para que aterrizaran los aviones. Debía usar aviones que pudieran acuatizar, pero estos tenían que ser izados de regreso a bordo cada vez que volaban. Nada práctico para un buque en guerra. Aterrizar los aviones sobre el barco requiere de una cubierta larga y un buque suficientemente grande. El HMS Ark Royal, de 28,000 toneladas. En agosto de 1917, Edwin Dunning, piloto de la Armada Real, intenta hacer el primer aterrizaje sobre un buque en movimiento. Los obstáculos que debe evitar incluyen el puente y la chimenea central del barco, llamados la superestructura. En una maniobra realmente audaz, el comandante Dunning desciende ladeado en picada enfrente de la superestructura y aterriza en la cubierta frontal. 5 días después vuelve a intentarlo, pero al aterrizar el motor se atasca y pierde el control del avión. La tripulación de cubierta trata de atrapar al avión apagado, pero fuertes vientos lo empujan fuera de la cubierta. Dunning queda inconsciente y se ahoga en su cabina. El comandante Edwin Dunning probó que era posible aterrizar sobre cubierta, pero pagó el máximo precio. Para que aterrizar sobre cubierta sea seguro, hay que rediseñar la superestructura de la nave, el obstáculo que malogró el acercamiento de Dunning. Una de las soluciones propuestas fue separar la superestructura en 2 partes, moviéndolas hacia los extremos de la cubierta de vuelo. Pero la apertura entre ambos bloques apenas es lo suficientemente ancha como para permitir que un avión aterrice, y los arquitectos navales temen que esto ponga nerviosos a los pilotos. Consideran eliminar uno de los bloques. No resulta una buena idea. Entonces, los arquitectos navales buscaron la forma de compensar el peso del bloque de lo que ahora llaman la isla para corregir el equilibrio del barco. Llenan completamente los tanques de combustible de babor, mientras que los de estribor se llenan tan solo parcialmente. Pero a medida que consume combustible, el buque empieza a escorar nuevamente. Luego intentan mover el hangar completo hacia babor, dejando un espacio vacío. Pero la tripulación pronto llena el vacío con equipo, y el buque vuelve a escorar hacia estribor. Finalmente, deciden extender físicamente el casco hacia afuera a babor y mover la maquinaria pesada para equilibrar la nave. Tras 2 décadas de ensayo y error, lograron un diseño revolucionario. En 1937 se lanza el HMS Ark Royal. El Ark Royal es el padre de todos los portaaviones modernos. Su isla está ubicada a estribor, permitiendo que tenga una cubierta de vuelo larga y despejada. Su diseño se convierte en la plantilla para todos los portaaviones venideros, incluyendo el Nimitz. Al igual que el Ark Royal, el Nimitz es un aeropuerto flotante gigante. La isla es su torre de control, sus ojos, oídos y cerebro. Dentro de su centro neurálgico en el primer piso hay oficiales a cargo de la cubierta de vuelo. Arriba de ellos están los cuartos de radar y del clima. Encima de estos, en el 5º piso, está el puente del capitán. Desde aquí, comanda el buque y tiene dominio total de las estrategias y tácticas. Pero en la parte superior de la isla, ubicado justo debajo de las cúpulas del radar, se encuentra lo que quizás sea el lugar más importante de cualquier portaaviones: el control principal de vuelos. Aquí, el jefe aéreo y el subjefe están a cargo del trabajo diario de este buque de guerra, controlando las operaciones de sus casas de ataque. Ilox Lens. Ilox Lens, tripulado y listo, señores. Cora es .6, estribor abajo.
Ellos controlan el pesado tráfico aéreo alrededor del Nimitz, despegues y aterrizajes. Pero esta no es una pista cualquiera. Se dice que la cubierta de vuelos es el sitio de trabajo más peligroso del mundo. Aquí, la tripulación de cubierta debe esquivar alas, cuchillas y jets, mientras abastece, arma y estaciona los aviones que cuestan varios millones de dólares. Cambiando la escora de estribor hacia babor, tengan cuidado al moverse y caminar. Los ingenieros duplican la distribución de la cubierta de vuelo en miniatura para controlar los movimientos de cada aeronave. 101-404, lo enviaré de regreso a L4 y rellenaremos el hueco justo allí. Es tecnología realmente básica. Este es nuestro tablero Ouija. Es una versión miniatura de la cubierta de vuelo, y estas pequeñas piezas plásticas que tenemos aquí reflejan cada avión que tenemos sobre cubierta. Y estos tornillos y tuercas representan diferentes cosas. Esto significa que necesita que hay que voltear los motores. Y luego esto, que necesita combustible. Nos ayuda a controlar todo lo que pasa en la cubierta de vuelo, y dado que todo se mueve tan rápido allá afuera, actualizamos el tablero constantemente. Hay que sacarlo, limpiar el E4. Tengo que enviar a este tipo al hangar y si quieres puedes poner al 203 en el elevador. Realmente no me importa. Esto siempre es confiable. Si hay una falla de energía, siempre puedo confiar en que el tablero estará disponible. Eddie, antes de poner algo en el L1, asegúrate de que tenga misiles, ¿sí? El Nimitz puede operar más aviones que cualquier otro portaaviones en el mundo. Hasta 90 letales aviones de guerra. Sin embargo, en 1938, el HMS Ark Royal, el mayor portaaviones británico, solo puede manejar 50 aviones. Los almirantes estadounidenses de la época querían el doble de aeronaves en sus portaaviones. Pero no había suficiente espacio en los hangares para guardarlos. Así que los aviones adicionales se envían a la cubierta. Esto podría ser fatal si un avión no se detiene inmediatamente al aterrizar. Resolver el problema toma años. La solución se incorporará en el nuevo USS Harnett, de 34,000 toneladas. Desde la época de los primeros portaaviones, los ingenieros han estado experimentando maneras de detener a los aviones atrapándolos con cables de sujeción. Los primeros sistemas consistían en cuerdas sencillas atadas a pares de bolsas de arena. Los aviones aterrizaban y enganchaban las cuerdas, pero por supuesto, un solo juego de bolsas de arena no era suficiente para detener un avión pesado. Así que a medida que la aeronave rodaba por la cubierta de vuelo, enganchaba más pares de bolsas de arena hasta que había suficiente resistencia para detenerla. Este sencillo sistema, por supuesto, no era adecuado para aviones de alto rendimiento, así que desarrollaron sistemas más complejos. En el USS Harnett hay que detener un avión de guerra de 8,000 kilogramos viajando a más de 135 kilómetros por hora en tan solo 45 metros. Así es como lo hacen. Cuando un avión se aproxima para aterrizar, un gancho en su cola atrapa un cable de sujeción y lo ala consigo. Bajo la cubierta, esto hace que una barra entre en un cilindro lleno con líquido. El líquido disminuye la velocidad del avión al ser exprimido por un tubo y a través de una apertura que se achica con un pistón de cierre. Una solución elegante. Pero en la práctica, atrapar un cable es bastante difícil para los pilotos. Así que los ingenieros alinean varios cables, uno tras otro, para incrementar las posibilidades de éxito al atrapar un cable. Pero ni esto garantiza la victoria. Durante la Segunda Guerra Mundial, podría decirse que el aterrizaje era más bien un choque controlado. Cuando el piloto se aproxima a la proa del buque,
vuela su aeroplano hacia una posición justo sobre los cables y luego espera que el aeroplano caiga justo en medio de los cables y que logre enganchar uno de los 12 cables. Si no enganchaban ninguno, tenían 5 barreras de Davis, como les llamaban, que atraparían el tren de aterrizaje y detendrían el avión. Desafortunadamente, esas barreras de Davis solían volcar el avión cabeza abajo, pero definitivamente lo detenían. Hoy en día, en el Nimitz, atrapar un cable de sujeción se ha vuelto aún más difícil. Los jets llegan a cubierta viajando a 225 kilómetros por hora, dejando un tiempo muy breve para que el piloto guíe su avión sobre el cable. Es tan difícil que los pilotos deben practicar más de 100 aterrizajes simulados antes de que se les permita intentarlo en la realidad. Aterrizar en un portaaviones es muy diferente a aterrizar en un aeropuerto con una gran pista de 3.600 metros o aún de 1.500 metros de largo. Esto es lo que llamamos una configuración sucia. Mi tren de aterrizaje está abajo, mis alerones al tope y mi gancho está abajo, listo a atrapar el cable. Y no te confundes, si atrapas un cable es como un choque de auto leve, te tira hacia adelante contra los cinturones y definitivamente sabes que ese avión se detendrá. El principio básico del sistema de sujeción no ha cambiado en más de 60 años. Pero el Nimitz empuja la potencia del sistema de frenado hasta el límite. Debe detener a un F-18 que pesa 25.000 kilogramos viajando a 225 kilómetros por hora en poco más de 100 metros, más o menos el largo de un campo de fútbol. Pero aún con 4 cables que enganchar, los pilotos a veces hierran y deben volver a intentarlo. A esto se le llama desbocarse. Desbocarse es cuando bajas tu gancho con la intención de aterrizar y el jet no se detiene. Dirás un par de malas palabras y cuando regresas volando, probablemente puedas imaginarte a todos tus amigos allá abajo viéndote pasar y burlándose de ti. Fallas miserablemente y luego tus amigos te ridiculizan el resto del día. Para que los pilotos desbocados puedan seguir sin problemas, la cubierta de aterrizaje del Nimitz corre en ángulo hacia el mar, alejándose de los aviones estacionados. Para perfeccionar sus habilidades, los pilotos de mayor rango se paran en la popa y juzgan cada aterrizaje. Les asignamos una puntuación por el inicio, una por su posición media y una por su posición de cierre y también cuando cruzan la rampa. Y luego la puntuación se utiliza para obtener una puntuación promedio para ver cómo trabajan todos. Cada piloto de cada escuadrón piensa que él es el mejor. Yo, definitivamente. ¿Quién es el peor piloto? Este tipo. Los cables de sujeción permiten que los aviones aterricen de forma segura en una cubierta atestada. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, la cubierta misma se convirtió en un objetivo para los bombarderos enemigos. Derrotarlos requiere un rediseño total. Un portaaviones del doble de tamaño, el USS Midway, de 61.000 toneladas. El 19 de junio de 1945, una tragedia naval. Bombas japonesas penetran la cubierta de madera del USS Franklin y estallan en el hangar debajo de ella. 724 marinos y aviadores estadounidenses pierden la vida. La Marina decide no volver a permitir que esto ocurra. Proteger a la tripulación cambiando la madera por acero blindado parece simple.
pero ocasiona grandes problemas para los diseñadores de barcos. Cuando reemplazas una cubierta de madera por una de acero blindado, el verdadero problema es que estás añadiendo peso en la parte superior, haciendo el bote más pesado en la parte de arriba. Esto hace que la nave pierda estabilidad, lo que la hace vulnerable a zozobrar con las olas. Para que el barco sea más estable, el casco debe ser más ancho. Pero un casco más ancho encuentra mayor resistencia que uno delgado, lo que impide el movimiento del buque en el agua. Para devolverle velocidad, deben hacer el casco más aerodinámico. Esto lo hace más grácil y largo, pero también es más pesado. El poderoso USS Midway es el fruto de este razonamiento. Pesa casi el doble que su predecesor, el USS Hornet. Durante la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Midway fue el buque más grande del mundo. Mide casi 300 metros y casi 12.000 metros cuadrados de placas de metal de 9 centímetros protegen su cubierta de vuelo. Esto es un trozo de tan solo 8 centímetros. El Midway pesa 61.000 toneladas. El USS Midway era tan fuerte y estaba tan bien protegido que sirvió durante 47 años. La cubierta del Nimitz también es de acero, pero no está blindada. No es necesario. Ningún avión enemigo debería poder acercarse lo suficiente como para bombardearlo. Tiene varios niveles de protección de alta tecnología para evitarlo. El primer nivel es un radar de largo alcance que barre el cielo para detectar intrusos. Si se encontrara alguno, enviaría a su flota de cazas F-18 a interceptarlo y destruirlo. Si un misil enemigo lograra eludir sus aviones, se encontraría con una siguiente línea defensiva. Un círculo de buques de guerra armados con misiles. Finalmente, el Nimitz puede enviar sus propios misiles, cada uno capaz de destruir cualquier cosa que se acerque a más de 8 kilómetros. El equipo táctico opera este escudo de alta tecnología desde un búnker en las entrañas del Nimitz. Podemos protegernos a nosotros mismos desde grandes distancias con los aviones, hasta muy de cerca con nuestros sistemas de defensa puntales. Si todo esto fallara, el capitán sabe que puede contar con la tecnología confiable de antaño. Tenemos ametralladoras de calibre 50 manejadas por nuestra tripulación, así que tenemos niveles de defensa que llegan incluso hasta el capitán y la 9 milímetros. La cubierta blindada del Midway le brinda la seguridad que necesita, pero sus aviones están desfasados. En la década de los 50, los comandantes navales querían jets en sus portaaviones. Pero estos aviones más grandes y rápidos no pueden aterrizar de forma segura. Se necesitaron 10 años y una idea ingeniosa antes de que los jets pudieran aterrizar habitualmente en el USS Forrestal de 81.000 toneladas. En diciembre de 1945, un jet logra aterrizar por primera vez en un portaaviones. Es una extraordinaria hazaña aérea por parte de Eric Winkle Brown, el mejor piloto de pruebas de la Marina Real. Ese avión de allá es el que Winkle Brown aterrizó en diciembre de 1945 y el que hizo que los jets se convirtieran en piezas fundamentales para los portaaviones de cualquier armada moderna. También ayudó a identificar varios problemas por resolver. El problema principal es la velocidad.
Por ser más rápidos, los jets les dan a los pilotos menos tiempo para encontrar el ángulo correcto de aproximación. Si entran demasiado inclinados, el avión golpeará la cubierta con demasiada fuerza. Pero si entran muy planos, podrían golpear la popa del barco. Los ingenieros descubrieron que el ángulo óptimo de aproximación para aterrizar de manera segura es de 3 grados. Pero es casi imposible que un piloto acierte todas las veces. En aviones más lentos, como el Hellcat, los pilotos tienen tiempo de responder a instrucciones de un hombre en cubierta, usando paletas para ayudar a guiarlos. Nick Goodhart, expiloto de la Marina Real, explica cómo se supone que funcione. Nos aproximamos y él piensa que venimos un poco alto. Así que hace una señal y digo, ah, sí, un poco alto. Y desacelero un poco y desciendo un poco y luego dijo, no, no, demasiado bajo. Así que acelero un poco y sí, ahora estamos en un ángulo razonable de aterrizaje. Y entonces me aproximo y justo cuando empiezo a bajar, me hace la señal de corte y corto el motor y desciendo elegantemente sobre la cubierta y todos felices. Al menos esa es la idea. Pero Goodhart se dio cuenta de que podía ser un procedimiento peligroso. De hecho, perdimos tantos pilotos de esa forma que fueron muchos más que los que murieron a manos del enemigo en la guerra. Horrorizado por estas pérdidas, el mismo Goodhart idea una forma sencilla que permite que el piloto encuentre y siga el ángulo correcto de descenso por sí solo. Tenemos esta plataforma aquí, que es la plataforma que usé originalmente en la oficina de mi jefe. Monté un espejo que le pedí prestado a su secretaria en la cubierta de ese portaaviones, y en el espejo había una línea en el medio, hecha con lápiz labial, y también tenía una linterna, que también tengo aquí. Así que también colocamos la linterna en el portaaviones y luego invitamos a su secretaria y le dijimos que su tarea, como piloto, era mirar el reflejo de la linterna en el espejo y caminar muy despacio hacia él, manteniendo el reflejo sobre la línea. Para mantener la luz nivelada con la línea de lápiz labial, la secretaria, al igual que el piloto, seguirá naturalmente el ángulo correcto de descenso. Al trasladarlo a un barco, esto es lo que sucede. La linterna es representada por 4 luces fijas a la cubierta. Atrás de ellas hay un espejo. Una línea de lámparas representa la línea de lápiz labial. Mientras el avión se aproxima, el haz de luz de la cubierta se refleja hacia el piloto en un ángulo de 3 grados. Si el piloto mantiene este reflejo en el centro del espejo, se aproximará en el ángulo correcto. Pero no es tan simple. En el mar, un barco se bambolea con las olas, moviendo el haz de luz, a veces con resultados devastadores. Para estabilizar el haz de luz, fijan el espejo a una montura giroscópica. Ahora, un avión puede seguir la línea de descenso correcta con seguridad, sin importar qué tan violento sea el bamboleo del mar. El espejo auxiliar de aterrizaje del almirante Goodhart es todo un éxito, sin importar el tamaño o velocidad de los aviones. Permite que una nueva generación de cazas supersónicos y bombarderos nucleares armados pueda aterrizar en los portaaviones.
el Forrestal ahora realmente merece ser llamado el primer super portaaviones del mundo. Hoy en día, en el Nimitz, se usa una versión mejorada de auxilio de aterrizaje del almirante Woodhart. Los pilotos le dicen albóndiga a la lámpara central en esta línea de faros, que tiene un lente especial para que el piloto, al aproximarse, solo pueda ver la luz si alinea su avión en el ángulo correcto. El espejo auxiliar de aterrizaje permite que el USS Forrestal lleve a los bombarderos navales más grandes y rápidos del mundo. Pero como buque de guerra tiene un grave inconveniente. Se le acaba el combustible luego de 3 días de acción. La Marina busca un nuevo tipo de sistema de propulsión. Es tan grande que deben construir un buque más grande para poder acomodarlo. El USS Enterprise, de 91,000 toneladas. Este es el principio de una de las operaciones navales más peligrosas, reabastecerse de combustible en alta mar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! Un portaaviones tradicional, impulsado por combustible fósil, vacía sus tanques en unos 3 días y luego necesita reabastecerse. Pero esto no es una tarea fácil. La tripulación usa un cable guía para alar la manguera del combustible. Luego, cuando está conectada, transfieren más de 2 millones de litros de combustible. Pero eso solo alcanza para 72 horas de navegación. El proceso amarra al portaaviones al buque tanque, que es lento, y deja a ambos expuestos a ataques de aviones y submarinos enemigos. Tiene que haber otra forma. Una solución: aprovechar la enorme cantidad de energía que se libera al desintegrar un átomo para producir energía nuclear. Los científicos descubren que al disparar partículas contra átomos de uranio, los enlaces entre sus minúsculos componentes se debilitan. Una reacción en cadena en el generador de energía nuclear en las entrañas del buque desata una liberación masiva de energía en forma de calor. Este calor puede usarse para producir vapor. Al enviar el vapor a través de la turbina, este mueve las aspas a gran velocidad. Y al transmitir este movimiento a través de un juego de engranajes, se genera suficiente energía como para hacer girar un eje de 120 metros pegado a una hélice. Junto a otras 3 hélices, tienen la capacidad para empujar 91,000 toneladas de metal sobre el agua a más de 55 kilómetros por hora. Pero usar energía nuclear tiene un precio. Para proteger a la tripulación de la mortal radiación, los ingenieros deben revestir el reactor con cientos de toneladas de plomo. Pero un superportaaviones necesita 8 reactores. En un mar embravecido, el peso adicional en el medio del casco podría hacer que la quilla cediera. Así que refuerzan la quilla con una estructura en forma de panal hecha de celdas de acero que soportan el peso de los reactores y dan pie al nacimiento del portaaviones más grande que el mundo haya visto jamás. El USS Enterprise se hace a la mar en noviembre de 1961. Sus 8 reactores lo convierten en la planta de energía nuclear más grande del mundo, capaz de suplir las necesidades energéticas de una ciudad de 500,000 de personas. Y tiene una ventaja colosal sobre los portaaviones impulsados por combustibles tradicionales. Puede navegar durante 3 años sin tener que reabastecerse. Hoy en día, el superportaaviones de clase Nimitz solo necesita reabastecerse cada 20 años.
necesita solo 2 reactores para producir la misma cantidad de energía para el barco, y el espacio que alguna vez fuera usado para almacenar el combustible para sus motores, ahora se usa para guardar el combustible y las municiones para los jets. Sus reactores también envían energía a través de 2.400 kilómetros de cables para sostener esta verdadera ciudad en el océano. 6.000 cabezas se posan sobre 14.000 fundas de almohada entre 28.000 sábanas. Cada día, los cocineros preparan 1.800 raciones de comida con su reserva de 120.000 huevos, 15.000 kilogramos de papas y más de 11.000 kilogramos de carne. Pero puede ser un lugar muy solitario. La peor parte de estar en el Nimitz probablemente sea estar lejos de la familia. Estar lejos de casa. Cada día es igual al anterior, como en Hechizo del Tiempo. Cada día es el día de la marmota. Bromeamos sobre esto y siempre es lunes. La camaradería entre los pilotos aquí es probablemente lo único que te ayuda a sobrevivir, con tu sentido del humor y con tu cordura. En los últimos 30 años, esta comunidad flotante ha demostrado su valentía despachando su poderío aéreo directamente hacia el corazón del enemigo en batallas alrededor del mundo. El primer Nimitz fue encargado en 1975. Tuvo tanto éxito que la Marina estadounidense ordenó 9 más. Pero se necesitaron 7 largos años para construir el primero y para ponerlo a punto para iniciar su servicio. Y solo había un dique seco en todos los Estados Unidos suficientemente grande como para encargarse de un portaaviones de clase Nimitz de 99.000 toneladas. Tenía que haber una forma más rápida de construir portaaviones en el futuro. En 1981, la Marina estadounidense construía sus portaaviones usando métodos tradicionales. Los construye igual que a los edificios, de abajo hacia arriba. Un buque requiere de suficiente cantidad de cable como para ir desde Nueva York hasta Dallas, más de 45.000 toneladas de acero y un ejército de trabajadores. Se necesitaba una amplia variedad de obreros, constructores de calderas, carpinteros de barcos, carpinteros electricistas y demás. Y eso implicaba que el barco se construía muy lentamente y bloqueaba un dique seco por mucho tiempo. Los electricistas estorban a los plomeros, quienes les estorban a los soldadores en los compartimientos congestionados. Por eso, para construir un portaaviones solían necesitarse 33 millones de horas hombre. Hoy en día, los portaaviones Nimitz se construyen sobre el muelle, sección por sección, y luego las piezas se sueldan unas a otras. Los obreros especializados se turnan para montar cada uno de los módulos con sus cables y sistemas electrónicos, sus mamparos y sus pasillos. Y como ya no estorban unos a otros, construyen el barco mucho más rápido. El trabajo que antes tomaba 3 horas en un predio tradicional, ahora toma solo 1 hora usando el nuevo método modular. Bueno, son piezas muy grandes que van juntas. Las mejoras en el diseño por computadora, la habilidad para reducir el número de piezas a ensamblar, van a hacerlo mucho más eficiente. Usan la grúa más grande en el hemisferio occidental para posicionar los módulos. 161 módulos se unen para formar un portaaviones. Cada uno puede pesar hasta 850 toneladas. Mover los módulos obliga a la grúa pórtico casi hasta el máximo de su capacidad de carga. El 8 de julio de 2006, los trabajadores ponen la última pieza del rompecabezas en su lugar. Es el centro neurálgico del poderoso portaaviones, la isla, con un peso de 700 toneladas.
Finalmente, tras 3 años de armado, los constructores de barcos inundan el dique seco. Misión cumplida. El último y más actual de los portaaviones de clase Nimitz, el USS George H.W. Bush, es botado al agua. Representa la culminación de 100 años de innovación en el diseño de portaaviones. Su cubierta está lista para los cazafurtivos de última generación. Su casco bulboso especial reduce considerablemente la resistencia del agua. Materiales compuestos más ligeros redujeron el peso de su isla. Y los sistemas automatizados disminuyeron el tamaño de la tripulación. El USS George H.W. Bush es realmente un buque de guerra de $6.000 millones. Los portaaviones de clase Nimitz son actualmente los buques de guerra más grandes y más avanzados tecnológicamente en el mundo. Pero los arquitectos navales ya están trabajando en la nueva generación de superportaaviones. El primero de ellos será entregado a la Marina recién en el 2014. Hasta entonces, el Nimitz reinará sin rival. Cada catapulta tiene suficiente fuerza como para lanzar un Cadillac a una distancia de 1 kilómetro. El secreto de esta fuerza se encuentra escondido bajo cubierta. En lugar de complicadas poleas y cables, el Nimitz tiene un par de cilindros colgados bajo la pista. Dentro de estos cilindros hay pistones. Los pistones se conectan al avión a través de ranuras en la parte superior de cada cilindro. Los cilindros se llenan con vapor presurizado, impulsando a los pistones y al avión hacia adelante. Para evitar que el vapor escape, 2 flejes de metal flexible actúan como cremalleras, resellando las ranuras cuando los pistones las atraviesan. Nos saludan antes de que los enviemos hacia proa, dejándonos saber que están listos, y entonces pulsamos el botón de lanzamiento. En tierra, se necesitan más de 1.500 metros para que un F-18 despegue. Pero la catapulta de vapor lo hace en menos de 100. En 1916, el USS Carolina del Norte tenía una gran desventaja como portaaviones. No había espacio para que aterrizaran los aviones. Debía usar aviones que pudieran acuatizar, pero estos tenían que ser izados de regreso a bordo cada vez que volaban. Nada práctico para un buque en guerra. Aterrizar los aviones sobre el barco requiere de una cubierta larga y un buque suficientemente grande. El HMS Ark Royal, de 28.000 toneladas. En agosto de 1917, Edwin Dunning, piloto de la Armada Real, intenta hacer el primer aterrizaje sobre un buque en movimiento. Los obstáculos que debe evitar incluyen el puente y la chimenea central del barco, llamados la superestructura.
En una maniobra realmente audaz, el comandante Donnie desciende ladeado en picada enfrente de la superestructura y aterriza en la cubierta frontal. 5 días después vuelve a intentarlo, pero al aterrizar el motor se atasca. De cualquier armada moderna. También ayudó a identificar varios problemas por resolver. El problema principal es la velocidad. Por ser más rápidos, los jets les dan a los pilotos menos tiempo para encontrar el ángulo correcto de aproximación. Si entran demasiado inclinados, el avión golpeará la cubierta con demasiada fuerza. Pero si entran muy planos, podrían golpear la popa del barco. Los ingenieros descubrieron que el ángulo óptimo de aproximación para aterrizar de manera segura es de 3 grados. Pero es casi imposible que un piloto acierte todas las veces. En aviones más lentos, como el Hellcat, los pilotos tienen tiempo de responder a instrucciones de un hombre en cubierta, usando paletas para ayudar a guiarlos. Nick Goodhart, expiloto de la Marina Real, explica cómo se supone que funcione. Nos aproximamos y él piensa que venimos un poco alto. Así que hace una señal y digo, ah, sí, un poco alto. Y desacelero un poco y desciendo un poco y luego dijo, no, no, demasiado bajo. Así que acelero un poco y sí, ahora estamos en un ángulo razonable de aterrizaje. Y entonces me aproximo y justo cuando empiezo a bajar, me hace la señal de corte y corto el motor y desciendo elegantemente sobre la cubierta y todos felices. Al menos esa es la idea. Pero Goodhart se dio cuenta de que podía ser un procedimiento peligroso. De hecho, perdimos tantos pilotos de esa forma que fueron muchos más que los que murieron a manos del enemigo en la guerra. Horrorizado por estas pérdidas, el mismo Goodhart idea una forma sencilla que permite que el piloto encuentre y siga el ángulo correcto de descenso por sí solo. Tenemos esta plataforma aquí, que es la plataforma que usé originalmente en la oficina de mi jefe. Monté un espejo que le pedí prestado a su secretaria en la cubierta de ese portaaviones, y en el espejo había una línea en el medio, hecha con lápiz labial, y también tenía una linterna, que también tengo aquí. Así que también colocamos la linterna en el portaaviones. Y rápidos no pueden aterrizar de forma segura. Se necesitaron 10 años y una idea ingeniosa antes de que los jets pudieran aterrizar habitualmente en el USS Forrestal de 81,000 toneladas. En diciembre de 1945, un jet logra aterrizar por primera vez en un portaaviones. Es una extraordinaria hazaña aérea por parte de Eric Winkle Brown, el mejor piloto de pruebas de la Marina Real. Ese avión de allá es el que Winkle Brown aterrizó en diciembre de 1945 y el que hizo que los jets se convirtieran en piezas fundamentales para los portaaviones de cualquier armada moderna. También ayudó a identificar varios problemas por resolver. El problema principal es la velocidad. Por ser más rápidos, los jets les dan a los pilotos menos tiempo para encontrar el ángulo correcto de aproximación. Si entran demasiado inclinados, el avión golpeará la cubierta con demasiada fuerza. Pero si entran muy planos, podrían golpear la popa del barco. Los ingenieros descubrieron que el ángulo óptimo de aproximación para aterrizar de manera segura es de 3 grados. Pero es casi imposible que un piloto acierte todas las veces.
En aviones más lentos, como el Hellcat, los pilotos tienen tiempo de responder a instrucciones de un hombre en cubierta, usando paletas para ayudar a guiarlos. Nick Goodhart, expiloto de la Marina Real, explica cómo se supone que funcione. Nos aproximamos y él piensa que venimos un poco alto. Así que hace una señal y digo, ah, sí, un poco alto. Y desacelero un poco y desciendo un poco y luego dijo, no, no, demasiado bajo. Así que acelero un poco y sí, ahora estamos en un ángulo razonable de aterrizaje. Y entonces me aproximo y justo cuando empiezo a bajar, me hace la señal de corte y corto el motor y desciendo elegantemente sobre la cubierta y todos felices. Al menos esa es la idea. Pero Goodhart se dio cuenta de que podía ser un procedimiento peligroso. De hecho, perdimos tantos pilotos de acero de 30 metros en la popa del barco. Usan aire comprimido para disparar un pistón por un cilindro. El pistón usa una cuerda para tirar del avión a lo largo de la pista. Pero el aire comprimido por sí solo no es suficientemente poderoso como para lanzar un avión de 800 kilogramos. Para darle mayor velocidad, alimentan el cable a través de un sistema de poleas. Estas multiplican la fuerza ejercida sobre el avión e incrementan 7 veces su velocidad. Tras años de ensayo y error, finalmente tienen un sistema que funciona. Hasta ahora, el poder de una gran potencia estaba determinado por la fuerza de sus barcos de guerra. Pero ahora, el biplano más debilucho, lanzado desde la cubierta de un portaaviones, puede hundir al buque de guerra más fuertemente armado. Es la era del portaaviones. Hoy, veremos las catapultas en el centro operativo del USS Nimitz. Sin las catapultas no tenemos manera de enviar a los aviones a sus misiones. Básicamente es una onda gigante. El tirador es quien se ocupa de afinar la catapulta para lanzar aviones de diferentes tamaños. Como tiradora, mi trabajo es medir el peso del avión y del viento que hay sobre cubierta y usarlo para determinar la posición del sistema de catapulta para lanzarlo por el frente. La teniente Kozlowski ajusta su catapulta para lanzar una serie de cazas F-18. Cada catapulta tiene suficiente fuerza como para lanzar un Cadillac a una distancia de 1 kilómetro. El secreto de esta fuerza se encuentra escondido bajo cubierta. En lugar de complicadas poleas y cables, el Nimitz tiene un par de cilindros colgados bajo la pista. Dentro de estos cilindros hay pistones. Los pistones se conectan al avión a través de ranuras en la parte superior de cada cilindro. Los cilindros se llenan con vapor presurizado, impulsando a los pistones y al avión hacia adelante. La forma más rápida de construir portaaviones en el futuro. En 1981, la Marina estadounidense construía sus portaaviones usando métodos tradicionales. Los construye igual que a los edificios, de abajo hacia arriba. Un buque requiere de suficiente cantidad de cable como para ir desde Nueva York hasta Dallas, más de 45,000 toneladas de acero y un ejército de trabajadores. Se necesitaba una amplia variedad de obreros, constructores de calderas, carpinteros de barcos, carpinteros electricistas y demás. Y eso implicaba que el barco se construía muy lentamente y bloqueaba un dique seco por mucho tiempo.
Los electricistas estorban a los plomeros, quienes les estorban a los soldadores en los compartimientos congestionados. Por eso, para construir un portaaviones solían necesitarse 33 millones de horas hombre. Hoy en día, los portaaviones Nimitz se construyen sobre el muelle, sección por sección, y luego las piezas se sueldan unas a otras. Los obreros especializados se turnan para montar cada uno de los módulos con sus cables y sistemas electrónicos, sus mamparos y sus pasillos. Y como ya no estorban unos a otros, construyen el barco mucho más rápido. El trabajo que antes tomaba 3 horas en un predio tradicional, ahora toma solo 1 hora usando el nuevo método modular. Bueno, son piezas muy grandes que van juntas. Las mejoras en el diseño por computadora, la habilidad para reducir el número de piezas a ensamblar, van a hacerlo mucho más eficiente. Usan la grúa más grande en el hemisferio occidental para posicionar los módulos. 161 módulos se unen para formar un portaaviones. Cada uno puede pesar hasta 850 toneladas. Mover los módulos obliga a la grúa pórtico casi hasta el máximo de su capacidad de carga. El 8 de julio de 2006, los trabajadores ponen la última pieza del rompecabezas en su lugar. Es el centro neurálgico del poderoso portaaviones, la isla, con un peso de 700 toneladas. Pero puede ser un lugar muy solitario. La peor parte de estar en el Nimitz probablemente sea estar lejos de la familia. Estar lejos de casa. Cada día es igual al anterior, como en Hechizo del Tiempo. Cada día es el día de la marmota. Bromeamos sobre esto y siempre es lunes. La camaradería entre los pilotos aquí es probablemente lo único que te ayuda a sobrevivir, con tu sentido del humor y con tu cordura. En los últimos 30 años, esta comunidad flotante ha demostrado su valentía despachando su poderío aéreo directamente hacia el corazón del enemigo en batallas alrededor del mundo. El primer Nimitz fue encargado en 1975. Tuvo tanto éxito que la Marina estadounidense ordenó 9 más. Pero se necesitaron 7 largos años para construir el primero y para ponerlo a punto para iniciar su servicio. Y solo había un dique seco en todos los Estados Unidos suficientemente grande como para encargarse de un portaaviones de clase Nimitz de 99.000 toneladas. Tenía que haber una forma más rápida de construir portaaviones en el futuro. En 1981, la Marina estadounidense construía sus portaaviones usando métodos tradicionales. Los construye igual que a los edificios, de abajo hacia arriba. Un buque requiere de suficiente cantidad de cable como para ir desde Nueva York hasta Dallas, más de 45.000 toneladas de acero y un ejército de trabajadores. Se necesitaba una amplia variedad de obreros, constructores de calderas, carpinteros de barcos, carpinteros electricistas y demás. Y eso implicaba que el barco se construía muy lentamente y bloqueaba un dique seco por mucho tiempo. Los electricistas estorban a los plomeros, quienes les estorban a los soldadores en los compartimientos congestionados. Por eso, para construir un portaaviones solían necesitarse 33 millones de horas hombre. Hoy en día, los portaaviones Nimitz se construyen sobre el muelle, sección por sección, y luego las piezas se sueldan unas a otras. Los obreros especializados se turnan para montar cada uno de los módulos con sus cables y sistemas electrónicos, sus mamparos y sus pasillos. Y como ya no estorban unos a otros, construyen el barco mucho más rápido.
El trabajo que antes tomaba 3 horas en un predio tradicional, ahora toma solo 1 hora usando el nuevo método modular. Que es en unos 3 días y luego necesita reabastecerse. Pero esto no es una tarea fácil. La tripulación usa un cable guía para alar la manguera del combustible. Luego, cuando está conectada, transfieren más de 2 millones de litros de combustible. Pero eso solo alcanza para 72 horas de navegación. El proceso amarra al portaaviones al buque tanque, que es lento, y deja a ambos expuestos a ataques de aviones y submarinos enemigos. Tiene que haber otra forma. Una solución: aprovechar la enorme cantidad de energía que se libera al desintegrar un átomo para producir energía nuclear. Los científicos descubren que al disparar partículas contra átomos de uranio, los enlaces entre sus minúsculos componentes se debilitan. Una reacción en cadena en el generador de energía nuclear en las entrañas del buque desata una liberación masiva de energía en forma de calor. Este calor puede usarse para producir vapor. Al enviar el vapor a través de la turbina, este mueve las aspas a gran velocidad. Y al transmitir este movimiento a través de un juego de engranajes, se genera suficiente energía como para hacer girar un eje de 120 metros pegado a una hélice. Junto a otras 3 hélices, tienen la capacidad para empujar 91.000 toneladas de metal sobre el agua a más de 55 kilómetros por hora. Pero usar energía nuclear tiene un precio. Para proteger a la tripulación de la mortal radiación, los ingenieros deben revestir el reactor con cientos de toneladas de plomo. Pero un superportaaviones necesita 8 reactores. En un mar embravecido, el peso adicional en el medio del casco podría hacer que la quilla cediera. Así que refuerzan la quilla con una estructura en forma de panal hecha de celdas de acero que soportan el peso de los reactores y dan pie al nacimiento del portaaviones más grande que el mundo haya visto jamás. El USS Enterprise se hace a la mar en noviembre de 1961. Sus 8 reactores lo convierten en la planta de uno de los 12 cables. Si no enganchaban ninguno, tenían 5 barreras de Davis, como les llamaban, que atraparían el tren de aterrizaje y detendrían el avión. Desafortunadamente, esas barreras de Davis solían volcar el avión cabeza abajo, pero definitivamente lo detenían. Hoy en día, en el Nimitz, atrapar un cable de sujeción se ha vuelto aún más difícil. Los jets llegan a cubierta viajando a 225 kilómetros por hora, dejando un tiempo muy breve para que el piloto guíe su avión sobre el cable. Es tan difícil que los pilotos deben practicar más de 100 aterrizajes simulados antes de que se les permita intentarlo en la realidad. Aterrizar en un portaaviones es muy diferente a aterrizar en un aeropuerto con una gran pista de 3.600 metros o aún de 1.500 metros de largo. Esto es lo que llamamos una configuración sucia. Mi tren de aterrizaje está abajo, mis alerones al tope y mi gancho está abajo, listo a atrapar el cable. Y no te confundes, si atrapas un cable es como un choque de auto leve, te tira hacia adelante contra los cinturones y definitivamente sabes que ese avión se detendrá. El principio básico del sistema de sujeción no ha cambiado en más de 60 años. Pero el Nimitz empuja la potencia del sistema de frenado hasta el límite.
debe detener a un F-18 que pesa 25.000 kilogramos viajando a 225 kilómetros por hora en poco más de 100 metros, más o menos el largo de un campo de fútbol. Pero aún con 4 cables que enganchar, los pilotos a veces hierran y deben volver a intentarlo. A esto se le llama desbocarse. Desbocarse es cuando bajas tu gancho con la intención de aterrizar y el jet no se detiene. Dirás un par de malas palabras y cuando regresas volando, probablemente puedas imaginarte a todos tus amigos allá abajo viéndote pasar y burlándose de ti. Fallas miserablemente y luego tus amigos te ridiculizan el resto del día. Para que los pilotos desbocados puedan seguir sin problemas, la cubierta de aterrizaje del Nimitz corre en ángulo hacia el mar, alejándose de los aviones estacionados. Para perfeccionar sus habilidades, los pilotos de mayor rango se paran en el puente y la chimenea central del barco, llamados la superestructura. En una maniobra realmente audaz, el comandante Dunning desciende ladeado en picada enfrente de la superestructura y aterriza en la cubierta frontal. 5 días después vuelve a intentarlo, pero al aterrizar el motor se atasca y pierde el control del avión. La tripulación de cubierta trata de atrapar al avión apagado, pero fuertes vientos lo empujan fuera de la cubierta. Dunning queda inconsciente y se ahoga en su cabina. El comandante Edwin Dunning probó que era posible aterrizar sobre cubierta, pero pagó el máximo precio. Para que aterrizar sobre cubierta sea seguro, hay que rediseñar la superestructura de la nave, el obstáculo que malogró el acercamiento de Dunning. Una de las soluciones propuestas fue separar la superestructura en 2 partes, moviéndolas hacia los extremos de la cubierta de vuelo. Pero la apertura entre ambos bloques apenas es lo suficientemente ancha como para permitir que un avión aterrice, y los arquitectos navales temen que esto ponga nerviosos a los pilotos. Consideran eliminar uno de los bloques. No resulta una buena idea. Entonces, los arquitectos navales buscaron la forma de compensar el peso del bloque de lo que ahora llaman la isla para corregir el equilibrio del barco. Llenan completamente los tanques de combustible de babor, mientras que los de estribor se llenan tan solo parcialmente. Pero a medida que consume combustible, el buque empieza a escorar nuevamente. Luego intentan mover el hangar completo hacia babor, dejando un espacio vacío. Pero la tripulación pronto llena el vacío con equipo, y el buque vuelve a escorar hacia estribor. Finalmente, deciden extender físicamente el casco hacia afuera a babor y mover la maquinaria pesada para equilibrar la nave. Tras 2 décadas de ensayo y error, lograron un diseño revolucionario. En 1937 se lanza el HMS Ark Royal. El Ark Royal es el padre de todos los portaaviones modernos. Su isla está ubicada a estribor, permitiendo que tenga una cubierta de vuelo larga y despejada. Su diseño se convierte en la plantilla para todos los portaaviones venideros, incluyendo el Nimitz. Los pilotos le dicen albóndiga a la lámpara central en esta línea de faros, que tiene un lente especial para que el piloto, al aproximarse, solo pueda ver la luz si alinea su avión en el ángulo correcto. El espejo auxiliar de aterrizaje permite que el USS Forrestal lleve a los bombarderos navales más grandes y rápidos del mundo. Pero como buque de guerra tiene un grave inconveniente. Se le acaba el combustible luego de 3 días de acción. La Marina busca un nuevo tipo de sistema de propulsión. Es tan grande que deben construir un buque más grande para poder acomodarlo.
El USS Enterprise, de 91.000 toneladas. Este es el principio de una de las operaciones navales más peligrosas, reabastecerse de combustible en alta mar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! Un portaaviones tradicional, impulsado por combustible fósil, vacía sus tanques en unos 3 días y luego necesita reabastecerse. Pero esto no es una tarea fácil. La tripulación usa un cable guía para alar la manguera del combustible. Luego, cuando está conectada, transfieren más de 2 millones de litros de combustible. Pero eso solo alcanza para 72 horas de navegación. El proceso amarra al portaaviones al buque tanque, que es lento, y deja a ambos expuestos a ataques de aviones y submarinos enemigos. Tiene que haber otra forma. Una solución. Aprovechar la enorme cantidad de energía que se libera al desintegrar un átomo para producir energía nuclear. Los científicos descubren que al disparar partículas contra átomos de uranio, los enlaces entre sus minúsculos componentes se debilitan. Una reacción en cadena en el generador de energía nuclear en las entrañas del buque desata una liberación masiva de energía en forma de calor. Este calor puede usarse para producir vapor. Al enviar el vapor a través de la turbina, este mueve las aspas a gran velocidad. Y al transmitir este movimiento a través de un juego de engranajes, se genera suficiente energía como para hacer girar un eje de 120 metros pegado a una hélice. A la lámpara central en esta línea de faros, que tiene un lente especial para que el piloto, al aproximarse, solo pueda ver la luz si alinea su avión en el ángulo correcto. El espejo auxiliar de aterrizaje permite que el USS Forrestal lleve a los bombarderos navales más grandes y rápidos del mundo. Pero como buque de guerra tiene un grave inconveniente. Se le acaba el combustible luego de 3 días de acción. La Marina busca un nuevo tipo de sistema de propulsión. Es tan grande que deben construir un buque más grande para poder acomodarlo. El USS Enterprise, de 91.000 toneladas. Este es el principio de una de las operaciones navales más peligrosas, reabastecerse de combustible en alta mar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! Un portaaviones tradicional, impulsado por combustible fósil, vacía sus tanques en unos 3 días y luego necesita reabastecerse. Pero esto no es una tarea fácil. La tripulación usa un cable guía para alar la manguera del combustible. Luego, cuando está conectada, transfieren más de 2 millones de litros de combustible. Pero eso solo alcanza para 72 horas de navegación. El proceso amarra al portaaviones al buque tanque, que es lento, y deja a ambos expuestos a ataques de aviones y submarinos enemigos. Tiene que haber otra forma. Una solución. Aprovechar la enorme cantidad de energía que se libera al desintegrar un átomo para producir energía nuclear. Los científicos descubren que al disparar partículas contra átomos de uranio, los enlaces entre sus minúsculos componentes se debilitan. Una reacción en cadena en el generador de energía nuclear en las entrañas del buque desata una liberación masiva de energía en forma de calor. Este calor puede usarse para producir vapor. Al enviar el vapor a través de la turbina, este mueve las aspas a gran velocidad.
Y al transmitir este movimiento a través de un juego de engranajes, se genera suficiente energía como para hacer girar un eje de 120 metros pegado a una hélice. Junto a otras 3 hélices,